Buenos días, licenciado Salvador Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos INED del Tribunal Electoral, magíster Gema Morales Martínez, autora del libro que se presenta esta mañana, Educación Cívica, una experiencia global, Carlos González, representante de IDEA Internacional en Panamá, magíster Carlos Horacio Díaz, su director ejecutivo del INED, magíster Melissa Wong Sahel, directora nacional de representantes residentes de la Organización de Estados Iberoamericanos, sede Panamá, y comentarista del libro, quien nos acompañará a través de la plataforma Zoom. Magíster Luigi Villegas Alarcón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de León, México, y comentarista del libro también por intermedio de la plataforma Zoom. Directivos y funcionarios del Tribunal Electoral e invitados especiales que nos acompañan de manera presencial y en directo a través de la plataforma Zoom y del canal de YouTube del INED. Damas y caballeros, les damos una cordial bienvenida al acto de presentación del libro Educación Cívica, una experiencia global, de la autoría de la magíster Gema Morales Martínez, el cual documenta casos de éxito en la implementación de programas que han contribuido al fortalecimiento de la cultura cívico-democrática en 17 países de los 5 continentes, junto con programas promovidos por diferentes organismos internacionales como el Instituto Electoral para la Sustentabilidad de la Democracia en África, el Instituto Nacional Democrático, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. También se aportan colaboraciones de la Organización de Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Este libro continúa el proceso de recoger experiencias internacionales iniciados en la obra Mecanismos de Participación Ciudadana, una experiencia global, México 2017, acerca de la cultura democrática en distintas regiones del mundo. Nos complace dejarlos en compañía de la magíster Gema Morales Martínez para la presentación de su libro Educación Cívica, una experiencia global. La magíster Gema Morales Martínez es consultora en democracia, elecciones y participación ciudadana. Ha realizado proyectos de formación cívica, transparencia, voto informado, estrategias focalizadas de promoción del voto, mecanismos de democracia directa, participación ciudadana, entre otros, además de ser autora de varios libros. Bienvenida, magíster. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos. Es un privilegio para mí estar el día de hoy acá con todas y todos ustedes. Gracias al Tribunal Electoral de Panamá, al Instituto de Estudios Democráticos y a IDEA Internacional por esta invitación. Saludo con mucho gusto también a quienes nos acompañan en la transmisión de Zoom. Y bueno, como mencionaban al inicio, el propósito es poder comentar un libro que surgió hace aproximadamente 4 o 5 años y que fue coordinado en conjunto con Gerardo Romero Altamirano, quien es expresidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y con la editorial Tirant Lo Blanche, así como con el apoyo, por supuesto, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en México. ¿Y por qué hicimos un libro de educación cívica? ¿Por qué hablar de la educación cívica? Bueno, pues aquí surgen varios factores. Principalmente tenemos que la educación debe ser considerada como un derecho humano básico. Parte de ello es que a través de la educación podemos entonces contar con sociedades con un crecimiento sustentable y con un mejor desarrollo. Y además, cuando estaba yo como consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, presidía precisamente la Comisión de Educación Cívica, y una de las principales atribuciones que tenemos como autoridades electorales es precisamente la formación ciudadana. En ese sentido, tenemos diferentes esfuerzos que se realizan promovidos a diferentes segmentos poblacionales, como la niñez, la juventud, la docencia, los grupos vulnerables, padres de familia, etcétera. Tenemos una gama muy amplia a la cual atender y a la cual enfocar nuestros esfuerzos de educación cívica.
Voy a empezar aquí a compartir algunas diapositivas para ver si no los aburro tanto y podemos ir ahí comentando algunos puntos. Bueno, ya, muchas gracias. Bueno, esta es la portada del libro Educación Cívica y se llama también Una experiencia global porque en este libro compilamos experiencias de diferentes partes del mundo. En esta ocasión logramos contar con los 5 continentes, países de estos 5 continentes que nos brindan casos de éxito a fin de que pudiésemos conocer experiencias de otras partes del mundo y no nada más quedarnos a lo mejor con lo que conocemos acá en corto. Entonces, la idea es poder conocer casos de éxito. En lo que aprendo aquí a manejarlo, no sé si me pudiesen ayudar a cambiar la diapositiva. Ay, no, ya me fui. Aquí empieza. Gracias. Bueno, pues como les comentaba, entonces la editorial es Tirant Blanche en este libro y fue coordinada precisamente con mi colega Gerardo Romero Altamirano. En esta segunda entrega, y es la segunda entrega porque el primer libro que hicimos juntos fue Mecanismos de Participación Ciudadana, una experiencia global. Empezamos con esta, es una trilogía de experiencia global en donde los mecanismos de participación ciudadana fue el primer paso que dimos para poder recopilar casos exitosos en diferentes partes del mundo. Y es que en México contamos con muy pocos ejercicios en materia de democracia directa y precisamente en Querétaro, de donde somos nosotros, nos habían solicitado un ayuntamiento el hacer un plebiscito en un ayuntamiento y de ahí surgió la idea de poder entonces hacer más ejercicios, promover más ejercicios donde la ciudadanía sea la principal protagonista y poder compartir estos casos. Entonces, en segunda instancia, fue que compilamos las experiencias de educación cívica en diferentes países y logramos conjuntarlo en un libro. Pero para empezar entonces, pues, ¿qué es la educación cívica? Esta es una forma, digamos, de cómo nosotros la definimos en el libro, cómo la comprendemos, cómo la observamos, y es que la educación cívica consiste precisamente en formar ciudadanía con valores, sabedores y conocedores de sus derechos, pero también de sus obligaciones, y conocedores también de las instituciones. Muchas veces las instituciones podemos parecer un poco ajenas y hace falta el poder tener este acercamiento, espacios de deliberación donde podamos ser mucho más cercanos y construir de manera conjunta. Los valores cívicos, por supuesto, comprenden una parte muy importante de la educación cívica. Valores como el respeto, la tolerancia, la empatía, el diálogo, la participación son fundamentales en el desarrollo de nuestras sociedades. Como les comentaba, entonces, vamos dirigidos a diferentes públicos objetivos y esa es una parte bien importante que debemos comprender también las autoridades electorales en el sentido de poder atender a cada uno de estos segmentos poblacionales. No va a ser lo mismo la niñez que la juventud universitaria, que los padres de familia. Entonces necesitamos primeramente comprender esta parte para poder enfocar nuestros esfuerzos dirigidos. Y bueno, el libro entonces, ahorita les voy a contar de qué, estoy viendo un poquito mi tiempo para no excederme. El libro comprende entonces diferentes artículos que ahorita les voy a platicar un poquito sobre ellos, pero primeramente este libro contamos con el grandísimo honor que el prólogo nos lo realizó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y en él menciona, su prólogo se titula El dividendo democrático, educación cívica para la democracia, la inclusión y la participación y la ciudadanía. Además dice que este libro, esa parte la tengo también por acá, es una contribución sustancial y de gran valor para el fortalecimiento de la democracia y que los países del continente pertenecientes a la OEA tienen con este libro un recurso invalorable para el desarrollo de sus programas de educación cívica. Constituye además una fuente de análisis, comparación e inspiración para todas las naciones de nuestro hemisferio. El lector y especialmente quienes trabajan
en la defensa y promoción de la democracia, encontrarán en estas páginas material de gran ayuda. Por supuesto que nos honra muchísimo con sus palabras y es como la invitación que le hace para que podamos conocer qué más guarda este libro. En este sentido, el libro comprende diferentes artículos en países como Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, México, Alemania, Dinamarca, España, Países Bajos, Reino Unido, Ghana, Jordania, Japón, Australia, y también instituciones como la OEA, la UNESCO, IDEA Internacional, el National Democracy Institute, la International Foundation for Electoral Systems y la Electoral Institute for Sustainable Democracy en África. Es así como entonces recopilamos diferentes experiencias desde democracias, digamos, que funcionan de una manera eficiente, democracias emergentes, democracias híbridas, países que de repente tampoco se consideran tan democráticos, y conseguimos entonces una pluralidad de artículos en donde vemos desde los esfuerzos, desde lo local, desde lo más puntual, hasta esfuerzos mucho más amplios en conjunto, digamos, con las agencias gubernamentales. Sí, bueno, aquí lo puedo dejar también, esta parte en donde se menciona, en donde podemos, si es del interés de alguna persona, conocer las páginas de este libro. Está disponible en la editorial Tirant-Lo Blanche, que acá está el link. Y bueno, en los últimos minutos que me quedan, me gustaría destacar algunos de los ejemplos que se mencionan en el libro, y comenzaría por Alemania. En el caso de Alemania, nos comparte el titular de la Agencia Federal de Educación Política, Thomas Kruger, un caso de éxito que tienen ellos explicando la red de educadores de ciudadanía europea, en donde aborda también el clima político actual de su país y de la Unión Europea como tal, y el por qué consecuentemente la educación cívica y política es tan importante para la sociedad. Una participación también destacable fue el de Irina Bokova, que entonces era la directora general de UNESCO, y ella se refiere al informe de monitoreo de educación cívica global de la UNESCO de 2016, en donde nos brinda algunas cifras, diciendo que 263 millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes están fuera de la escuela. Niñas y mujeres son las más afectadas. Solo un 1% de las jóvenes en zonas rurales de países de bajos ingresos completan la enseñanza secundaria, y 2/3 de los 758 millones de adultos analfabetos del mundo son mujeres. De acuerdo a estas tendencias, solo 70% de los niños de países de bajos ingresos completarán la enseñanza primaria para 2030. En este sentido, nos da una sacudida, una fuerte sacudida, sobre la importancia de la educación cívica. Hemos visto que en muchos países también, en algunos momentos, se ha quitado de la currícula, ya sea a nivel básico, muchas veces a nivel universitario, y es importantísimo que se incluya en la currícula escolar. En Australia, nos comparte el profesor Murray Print de la Universidad de Sydney, que nos explica dos sistemas precisamente curriculares de educación cívica que se llaman Descubriendo la Democracia y el Currículum de Educación Cívica. Por parte de la Universidad de Navarra, en España, las profesoras Elena Arbúez y Concepción Naval nos muestran dos programas que llevan a cabo: el Parlamento Cívico y las experiencias de aprendizaje de servicio. Desde los universitarios, ellos realizan proyectos para poder implementarlos directamente de acuerdo a sus estudios, a lo que estén realizando. Como un ejemplo clarísimo es la Facultad de Arquitectura, que diseñó y construyó una escuela en Kenia. En Canadá, Gente por la Educación presenta un estudio de caso sobre involucramiento cívico en las políticas de educación pública en el país. Por parte del continente africano, Ilona Tip, directora de operaciones de EISA, nos relata la experiencia obtenida por 3 programas en Sudáfrica que versan sobre educación al electorado y participación ciudadana en el gobierno local a través de talleres y material didáctico. En Guatemala, nos comparte Alejandro Aguirre y Nuria Mejía, la coordinación de la ONG y cooperativas de Guatemala
la educación democrática y organización política en municipios con alta población indígena quechí. Estas acciones empoderaron a la población local, contando ya con 2 alcaldes de esta comunidad desde 2011. Por parte de IDEA, la entonces directora general para Asia y el Pacífico, Lina Riquila, nos comparte algunos programas que han realizado en Nepal, como experiencia de los centros de iniciativa cívica y talleres sobre la Constitución para la sociedad en general. Por parte de AIFES, Augusta Featherstone nos comparte desde África programas curriculares en conjunto con las autoridades kenianas a nivel universitario. En Japón, el profesor Uichiro Shimizu de la Universidad de Keio nos relata sobre casos de organizaciones y acciones lideradas específicamente por jóvenes. Otro caso de juventud importante es en Jordania, en donde Sami Hourani, quien es fundador y director de la asociación Leaders of Tomorrow, relata sobre la metodología FADFED. Es un proyecto enfocado a promover la participación ciudadana de la juventud y además a desarrollar habilidades de deliberación y de oratoria entre los jóvenes. Por parte del Reino Unido, Tom Franklin, de Citizenship Foundation, también refiere a jóvenes al sistema de justicia legal y los conceptos detrás del Estado de Derecho. Y hay otro proyecto enfocado a niños, apoyando en elegir y tomar acciones prácticas sobre las cuestiones que más les preocupan, así como la reflexión. En Querétaro, en México, nosotros desarrollamos un programa denominado Escultura de Valores, en el cual pudimos conjuntar, fue un proyecto muy ambicioso, en el que conjuntamos tanto a la sociedad civil como a las empresas instaladas en esta ciudad y a artistas queretanos. En este sentido, teníamos entonces 3 segmentos y 10 valores. Entonces, cada uno de estos segmentos se conjuntó en un equipo, teniendo 3 integrantes muy distintos entre sí, pero que vivirían y fomentarían los valores en sus empresas, con sus agremiados, y los artistas realizarían una escultura representando a un valor, con producto reciclado de las empresas participantes. Fue un proyecto que duró más de un año construir y lograr, y hoy tenemos en Querétaro instaladas estas 10 esculturas, apropiándose del espacio público en el centro de la ciudad, afuera de la Biblioteca Gómez Morín, en donde recordamos a los valores cada vez que pasamos por ahí. Para no extenderme mucho más y poder también dar espacio a los comentarios de mis colegas que me acompañan el día de hoy a comentar esta obra, que son, y que me da mucho gusto compartir el espacio también con ellos, el maestro Luigi Villegas, quien es consejero electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en México, y la maestra Melissa Wong, también por acá anfitriona de Panamá. Me gustaría también dar paso a que ellos pudieran hacer sus comentarios. Solamente quisiera cerrar dejando muy claro que la educación cívica, la formación ciudadana, es responsabilidad de todas y todos, y todos podemos contribuir además a su fortalecimiento. En este libro tenemos casos desde las universidades, desde los gobiernos federales, desde las asociaciones civiles, pero también desde las personas que libremente se suman, los estudiantes, los padres de familia, los docentes. Todos podemos hacer un gran cambio desde nuestra, a veces podemos pensar que puede ser muy pequeña nuestra perspectiva o nuestra área de influencia, pero al final del día todas y todos construimos ciudadanía todos los días, desde nuestra casa, nuestra escuela, en nuestra colonia, en las calles. Todas y todos diariamente podemos realizarlo. Ayer precisamente instalábamos acá en el tribunal la comisión que se apega a la estrategia de formación cívica. Hicimos un trabajo de algunos meses en donde pudimos, en conjunto con los integrantes de la comisión, darnos cuenta que nuestras actividades diarias
fortalecemos también la educación cívica, la estamos fomentando y el chiste era nada más como darle este enfoque y darnos cuenta, visibilizarlo, concientizarnos de que tenemos un impacto importante. El Tribunal Electoral de Panamá es una institución enorme, con una gran capacidad, una gran calidad en sus funcionarios y tienen todo en sus manos para poder seguir fortaleciendo la democracia y la ciudadanía en Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Gema Morales Martínez. Invitamos seguidamente al licenciado Salvador Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Por favor, nos acompaña al escenario para iniciar el análisis académico del libro Educación Cívica, una experiencia global, con la grata participación de los especialistas invitados. Bienvenido, señor director. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy en la presentación de esta importante obra para el Tribunal Electoral y el Instituto de Estudios Democráticos en particular. Realmente es una ocasión que nos llena de regocijo, precisamente por contar con una experta de la talla de Gema el día de hoy y por supuesto con dos grandes también comentaristas que contribuirán a sacarle todo el jugo a esa obra tan importante que estamos presentando. Ya lo anticipaba Gema, esta obra fue publicada originalmente en la editorial Tirán lo Blanc en México en el año 2018, contando con el apoyo del Instituto Electoral de Querétaro, y al mismo tiempo la presentación del día de hoy se hace posible gracias a la colaboración de IDEA Internacional, que con el Tribunal Electoral tiene un convenio de colaboración desde hace ya varios años y que se involucra directamente en apoyarnos en la promoción de la educación cívica. También Gema se nos adelantó en el hecho de recordar que el día de ayer, y bajo la presidencia de la licenciada Yara Campo, se instaló la Comisión Institucional de Cultura Cívica y Electoral, que viene a hacer un esfuerzo adicional de coordinación dentro del Tribunal Electoral de sus distintas direcciones y departamentos para proyectar la educación cívica con más vigor todavía, si cabe, desde este Tribunal Electoral, que no solamente organiza elecciones, sino que también puede aportar un importante grano de arena en la divulgación de la cultura democrática y en la promoción de los valores democráticos. Así que realmente nos encontramos en una ocasión más que propicia, la del día de hoy, con la presentación de esta obra. Los dos comentaristas son por parte de México, el magíster Luigi Villegas Alarcón, y por parte de Panamá, la magíster Melissa Wong. En la actualidad vamos a darle paso en primera instancia al doctor Luigi Villegas, quien es máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, España, y con maestría en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estudió sus licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro del Servicio Profesional Electoral del IFE-INE por concurso de oposición, como vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital en el Estado de México, fungió de enero de 2003 a septiembre de 2004, y como vocal secretario de la Junta Distrital en Nuevo León de octubre de 2008 a mayo de 2016. Es consejero electoral en la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y fungió como consejero presidente provisional durante 9 meses. Con mucho gusto le damos entonces la palabra al magíster Luigi Villegas Alarcón. Salvador Sánchez, te agradezco muchísimo la presentación. También saludo con mucho afecto a la autora del libro, a la maestra Gema Morales Martínez, también al autor del libro que seguramente nos está viendo, al maestro y expresidente del Instituto Electoral de Querétaro, Gerardo Romero Altamirano, a la comentarista a Melissa Wong, también a mi querido ex colega del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carlos González. Y pues nada, es un gusto primero que nada estar entre amigos, entre amigas. Y bueno, del libro quisiera mencionar, agradecer la invitación que me hace el Tribunal Electoral de Panamá y la invitación que me hizo la maestra Gema Morales Martínez para presentar esta obra.
Ya alguna vez nos habíamos quedado pendientes de presentarla y hoy tengo el gusto de hacerlo. En una ocasión fue por una cuestión de agenda y hoy tengo el gusto de hacerlo a través de esta cuestión que nos permite la virtualidad. Voy a hablar en términos generales del libro y después hablaré de algunas experiencias. Bueno, pues una de las virtudes que tiene este libro es que es una recopilación de ensayos que nos dan a conocer diferentes casos de éxito y proyectos de educación cívica en el mundo, es decir, no nada más se queda con la experiencia mexicana, sino que recoge experiencias exitosas, casos exitosos de los 5 continentes. Son más de 20 artículos, de hecho son 22 artículos, 22 ensayos de diversos autores y autoras. Están representados los 5 continentes, lo que da cuenta de la riqueza y visión cosmopolita que tiene este libro, que es Educación Cívica, una experiencia global. En total son 31 autores y autoras, de los cuales 16 son mujeres y 15 hombres. Eso también es bueno subrayarlo, el trabajo que hizo tanto Gema como Gerardo Romero, no solamente en buscar experiencias desde las distintas latitudes del continente americano, de Europa, de Asia, de África, sino también buscar un equilibrio en la representación de género. Y bueno, pues aquí son 16 mujeres y 15 hombres quienes escriben. El lector podrá encontrar experiencias de Argentina, Brasil, Canadá, Guatemala, México, Alemania, Dinamarca, España, Holanda, Reino Unido, Ghana, Jordania, Japón, Australia, pero también instituciones como la UNESCO, IDEA Internacional y FICE. El prólogo, como ya lo mencionó Gema, lo hace el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un denominador común que tienen los diversos ensayos es que tienen como eje la educación cívica. Entendida esta, como ya mencionó Gema al inicio de su exposición, como un derecho humano y como un derecho que deben promover los gobiernos democráticos. Y educar en educación cívica significa invertir en el desarrollo de una cultura política democrática, porque no nada más entender la construcción de instituciones que organizan elecciones, un andamiaje institucional, reglas que permiten el voto a las y los ciudadanos, sino entender también que no se puede construir democracias sin tener como ingrediente el que éstas estén constituidas por demócratas. Y quisiera hablar un poco de algunos ensayos, no los voy a spoilear, voy a hablar en términos generales de algunos ensayos. Un ensayo que me llamó mucho la atención fue el de Magdalena Lacroze y María Eva Brain, de Argentina, que se denomina Aprendiendo a Vivir con Otros, enfocado a erradicar el bullying en las escuelas de Argentina a través de los valores democráticos, como son la tolerancia, la fraternidad, la aceptación de la derrota, la aceptación del otro, la sororidad, los valores democráticos. Algo que es importante mencionar es que en Argentina ellos se estaban dando cuenta de que el bullying, el ataque entre estudiantes, pues está aumentando, las denuncias por bullying estaban aumentando de manera exponencial en el entorno educativo. Entonces, un programa que empieza en una comunidad, que empieza en un municipio de Argentina, que se llama Aprendiendo a Vivir con Otros, precisamente encontrando la manera de cómo involucrando los valores democráticos se puede lograr una mayor tolerancia, una mayor participación, una mayor convivencia entre estudiantes. Implementan este programa primero en un municipio de Argentina y posteriormente este programa, dado el éxito que va teniendo, se va permeando en otros municipios de Argentina. Es decir, desde un programa que empieza a lo mejor desde lo local, se va extendiendo en todo el territorio de este país del Cono Sur. Otra experiencia también que quisiera resaltar es la de Paulo Zapp, presidente del Instituto Brasileño de Desarrollo Ciudadano, fundado en Sao Paulo en 1998, quien echa a andar un proyecto denominado Construyendo a la Nación. Y este programa,
que ya cuenta con 17 ediciones y con la participación de 8,000 escuelas primarias públicas y privadas, y con una participación de 6.6 millones de estudiantes, es un proyecto dirigido a estudiantes brasileños enfocado a crear conciencia de que solo dentro del régimen de libertad constitucional es posible alcanzar metas colectivas. Construyendo la Nación también contó con el apoyo de empresas privadas. Y al igual que en Argentina, fue un programa que inició primero a nivel muy local. En este caso, inició en el municipio, en el estado de Sao Paulo, y posteriormente se fue expandiendo a otras escuelas en Brasil. Es decir, son programas que empiezan, cuya simiente empieza primigeniamente en un entorno comunitario, en un entorno municipal, pero el éxito que van teniendo estos programas, la maduración que van teniendo, las repercusiones que van teniendo e inclusive las mediciones van haciendo que estos programas se extiendan a otros municipios, a otras localidades e inclusive en todo el territorio nacional. Pero no solamente son experiencias de Brasil y Argentina, también hay experiencias de países desarrollados como Dinamarca. Y en este país escandinavo, cuyo modelo de educación pues ha sido ejemplo, los países escandinavos tienen un modelo de educación que ha servido de inspiración, educación pública, hay que subrayarlo, que ha servido de inspiración para otras democracias, para otros países en vías de desarrollo. Y en este caso Dinamarca, su modelo de educación en términos de cultura cívica se enfoca en un estudio internacional de educación cívica y ciudadanía 2009 con el fin de medir el conocimiento cívico. Los resultados que arrojó este estudio que realizan las autoridades danesas es que cuando se promueve la deliberación en clase, en el aula, este es un ingrediente muy fuerte que incide en el conocimiento político de los estudiantes. Los autores llaman esto una pedagogía deliberativa del aula, incide en una alta competencia del conocimiento y contribuye al desarrollo de competencias académicas y a la cohesión social. Prácticamente lo que señalan los daneses es que formando esta pedagogía deliberativa, esta democracia deliberativa en el aula, se pueden formar actitudes respecto al sistema de gobierno, al sistema del conocimiento en las instituciones democráticas, en la Constitución, en los derechos que tienen las y los estudiantes, los jóvenes y los ciudadanos en general, y dan cuenta con estas mediciones que esta deliberación se construye desde el aula y no así en los espacios privados como en la casa. Es decir, el aula como catalizador para generar actitudes respecto del sistema político, respecto del sistema democrático y respecto a los valores democráticos, porque una democracia deliberativa implica el diálogo, la escucha, la tolerancia, la pluralidad. Casi para finalizar, quisiera mencionar también otro caso en otra latitud. Ahora voy a cambiar de continente, me voy a ir al continente africano y me voy a ir al caso de Ghana, con su proyecto ciudadano impulsado por la Comisión Nacional de Educación Cívica. Este proyecto se enfoca en construir ciudadanía desde las escuelas secundarias y preparatorias, en la cual estos estudiantes son responsables de identificar los problemas relacionados con las políticas públicas en su comunidad y presentan un plan de acción para desarrollar soluciones locales. En este caso de Ghana, cabe mencionar que Ghana instaura su constitución política de país en 1992. Ahora bien, aprobar una constitución política no solamente representa un trabajo que hace una asamblea de ciudadanas y ciudadanos, un pacto fundacional, nuevas reglas,
un nuevo pacto democrático, sino también que estos valores, los valores que encarna la Constitución, el contenido que tiene este pacto democrático llamado ley fundamental, llamado Constitución, permeen todas las personas para que se genere una identidad. Entonces, con este programa de la Comisión Nacional de Educación Cívica, dirigido a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, además de impulsar los valores democráticos, se pedía a los estudiantes que fueran agentes de cambio en su comunidad. ¿En qué sentido? ¿En qué medida? Bueno, primero detectando una problemática social y después exponiendo la misma con alguna posible solución. Y ejemplos exitosos de este programa es que la política de registro biométrico de electores ganeses surgió como una de las recomendaciones de una escuela participante en este programa, haciendo una exposición sobre el sistema de votación en Ghana, es decir, cómo la exposición o cómo identificando desde la perspectiva de los estudiantes una situación, esta se expande al sistema electoral en un país con este registro biométrico de electores en Ghana. Ahora bien, en este caso de Ghana, que me llamó muchísimo la atención, los estudiantes creen que pueden hacer la diferencia en sus comunidades porque sienten que son tomados en cuenta. Se genera una mayor comprensión de las políticas públicas y cómo funcionan sus gobiernos, así como aprenden a trabajar en equipo para hacer estas exposiciones. Cabe mencionar que el éxito de estos programas, por ejemplo el de Ghana, se ha extendido no solamente en todo el país, sino a otros países como Togo y Burkina Faso. Es decir, una de las virtudes que tiene este libro es que expone experiencias exitosas, pero que inclusive trascienden no solamente al ámbito local, sino que trascienden al ámbito transnacional al ser exportadas a otros países, como en el caso de Ghana. En este caso de Ghana, este proyecto inició con 100 escuelas y en 12 años ha sumado ya un total de 100,000 escuelas participantes. Y algunos de sus integrantes del gobierno, del actual gobierno de Ghana, han emanado de las escuelas que han participado en estos programas de educación cívica. Para finalizar, mencionar de manera transversal, de manera general, que Educación Cívica, una experiencia global de Gema Morales y Gerardo Romero, pues da cuenta de proyectos de educación cívica, de casos de implementación de políticas públicas en materia de educación cívica que inician como programas piloto. Varios de ellos iniciaron hace ya varios años, algunos 15 años, 12 años, fueron madurando. Iniciaron como programas piloto, algunos en escuelas, en municipalidades, y posteriormente se fueron extendiendo a otras localidades, a otros municipios, como es el caso de Brasil, de Argentina, Ghana, que se fueron expandiendo a todo el país y algunos trascendieron las fronteras, como en el caso de Ghana, que se extendió a Burkina Faso y a Togo. Otro denominador común que es importante mencionar es que el eje sobre el cual giran estas experiencias cívicas es que se enfocan en las niñas, en los niños y en las juventudes. Y regresando a lo que menciona Luis Almagro en el prólogo que hace de este libro, pues construir democracia no solamente se refiere a construir instituciones, a construir reglas, sino también en construir una cultura política democrática. Y qué mejor manera de construir esta cultura política democrática que construyendo demócratas. No podemos exigir que nuestros gobiernos sean representados por demócratas cuando no nos preocupamos desde las infancias en construirlos. Eso también es muy interesante y reconozco y felicito a ambos autores, a Gema por haber hecho la búsqueda de gente que trabaja con jóvenes, con juventudes y con diversos casos de éxito. También mencionar que
todos los proyectos dan cuenta de que no solamente es un trabajo, todos los proyectos de educación cívica que vienen en este libro, no solamente dan cuenta del trabajo que hacen las autoridades de manera aislada, sino que da cuenta de las sinergias que existen entre gobiernos, autoridades, ONGs e inclusive fundaciones y la iniciativa privada. En el caso de Brasil, por ejemplo, empresas como Volkswagen, empresas privadas como Volkswagen, o en el caso de Ghana, fundaciones europeas, alemanas, han invertido en estos programas, le apuestan a la educación cívica como un motor de cambio, como un motor de cohesión social. También mencionar lo heterogéneo que es el libro, ya que recoge las plumas de diversos países. Y finalmente, bueno, dos cosas antes. Mencionar también que en estos estudios de caso, que además se enfocan en los jóvenes, también se da cuenta de la evolución que tienen los jóvenes respecto de la actitud hacia el sistema político y respecto a cuestiones que quizás pudieran parecer simples, por ejemplo, el caso del bullying en Argentina o el caso de este proyecto de educación cívica en Ghana, es que recogen experiencias de testimonios de jóvenes que dicen que su autoestima, que generaron autoconfianza, mejoraron su autoestima, sus habilidades para hablar en público. ¿Por qué? Porque van conociendo el sistema político y porque se dan cuenta que pueden incidir en su comunidad como agentes de cambio. Y ahora sí, ya para finalizar, agradecer también la hechura del libro, la edición que tiene el libro, la portada, que a diferencia de otros libros de Tirant Leblanc, pues es una portada que me parece que también es muy atractiva con los 5 continentes. Aquí está el libro, me va a permitir mostrarlo, con los 5 continentes, con un mapa, y lo cual también son ensayos cortos, se puede leer de la manera que uno quiera. O sea, la portada es muy buena, son ensayos cortos y se puede leer como rayuela. Uno puede escoger el ensayo que uno quiera, puede tomar la experiencia que uno más le guste, no tiene que llevar una lectura lineal, sino que puede escoger la experiencia de proyectos de educación cívica que más le llame la atención. Así que, pues, enhorabuena, muchas felicidades a la autora y autor, y muchísimas gracias por este espacio. Y recomiendo su lectura ampliamente a personas que se dedican a la educación cívica y personas que trabajan en instituciones públicas y privadas enfocadas al fortalecimiento de la democracia en la región latinoamericana. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Luigi Villegas por su profunda y al mismo tiempo amena intervención de comentario al libro Educación Cívica, una experiencia global. Inmediatamente damos paso a la licenciada Melissa Wong Sagel, quien es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María la Antigua, tiene una maestría en Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid, trabajó como asesora legal en el Comité Nacional del Centenario a partir del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también contribuyó en el Ministerio de Educación de Panamá como asesora legal y asistente del viceministro en la elaboración de convenios y coordinando muchas actividades. Actualmente funge como directora nacional y representante residente de la Organización de Estados Iberoamericanos en su sede de Panamá desde hace ya 16 años. En la Organización de Estados Iberoamericanos coordina los diferentes proyectos y convenios en materia de cooperación para la educación, la ciencia y la cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Esa organización, cabe decir, ha sido administradora y ejecutora de proyectos como Escuelas Rancho por Escuelas Dignas, Aritain Jadenka, Matemática Intercultural Bilingüe, Panamá Bilingüe y mejorando la eficiencia y la calidad del sector educativo, como contraparte del Ministerio de Educación, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina. Además, la Organización de Estados Iberoamericanos en Panamá ha sido socia del Tribunal Electoral y de ASPADE en la promoción de justamente herramientas para potenciar la participación de los jóvenes en la vida cotidiana y en la política en particular.
Diciendo estas breves notas, le damos la palabra a la licenciada Melissa Wong, a la que le damos una calurosa bienvenida. Gracias, Salvador, y a todos. Primero que todo, agradecerles la invitación a ser comentarista de este libro, saludar a la autora Gema y pedirles disculpas por no estar presente en el día de hoy. Pero bueno, dadas las circunstancias en las que el país se encuentra en este momento, creo que el tema de la discusión y la presentación de este libro sobre educación cívica y ciudadana va entrando mucho en el contexto de por lo menos de lo que en Panamá, y me atrevería a pensar y agregar que en América Latina se está viviendo hoy en día. Coincido con mi colega, con Luigi, quien hizo una exposición muy buena, y no quisiera repetir algunas cosas, pero sí hacer énfasis en que este libro ha sido, bueno, felicitar primero a Gema y a Gerardo, porque han logrado en este libro compilar una gran cantidad de ejemplos muy bien redactados y de una manera muy fácil de comprender. Ejemplos claros de cómo en cada uno de los países, y no importa de la región del mundo, ni de la cultura en la que se observe, han dejado plasmada la gran importancia que tiene la educación cívica y ciudadana en nuestras naciones. Ejemplos como en Japón o Jordania no varían o no distan de unos ejemplos y de grandes esfuerzos que ha hecho sobre todo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o Australia, en cómo en ese ensayo de Murray Print nos explica claramente cómo un país como Australia ha ido evolucionando e invirtiendo una gran cantidad de recursos incluso para poder hoy tener un programa muy basado en la educación cívica, en la promoción de esta discusión y ese debate, y de los buenos ejemplos que claramente el libro nos expone. Ejemplos claros como el de Argentina o Brasil, en donde muy concretamente, con un proyecto en específico, el desarrollo del debate, de la evolución y el desarrollo de nuestros estudiantes va de la mano o va plasmado en la comparativa que podría ser en países como Alemania y Australia, o el caso presentados en este libro, en donde también la parte curricular de cada uno dentro del sistema educativo de cada uno de estos países ha sido crucial para llevar a ese desarrollo. No importa, lo que sí quisiera agregar es que no importa de qué eje o de dónde venga el proyecto, las aplicaciones, tanto como en México, por ejemplo, específicamente con ejemplos concretos que nos presentaba Emma y Gerardo en su ensayo, dando ejemplos concretos de actividades o cosas, el ser humano y el derecho inalienable como derecho humano a la educación está arraigado en cada uno de los ejemplos que nos han puesto en este libro. Y el por qué esta educación, y el ejemplo también de por qué es importante seguir visibilizándola y sobre todo dándole el lugar que corresponde dentro de nuestros sistemas educativos. Y es por allí, por nuestros sistemas educativos, que donde se imparte o se tiene que seguir los esfuerzos para que también mancomunadamente con los gobiernos locales, tal como es el ejemplo que nos presentaron de Sudáfrica, o de el sistema de diálogo en Jordania para jóvenes, está muy vinculado a nuestra educación cívica. No solamente haciendo la referencia a ejemplos puntuales de niños pequeños o desde pequeños dentro de nuestro sistema, sino que al enseñarles esa importancia y esa importancia de ser ciudadano, no solamente a ejercer un voto como pasa en muchos de nuestros países en América Latina, o incluso si ya retomáramos o pusiéramos un ejemplo de lo que nosotros planteamos en Panamá directamente, que creo que sería interesante en algún momento que en la tercera edición de este libro, Gemma, pudiéramos incorporar algunos ejemplos de algunas cosas que hemos estado haciendo en otros países de Latinoamérica. Pero quiero felicitarlos porque realmente la experiencia de conocer muy bien cada una de las regiones y cómo cada uno de los países
se van entrelazando en sus programas o proyectos, ya sea desde introducirlo muy claramente en su legislación y en sus procesos curriculares, como hacer alianzas con empresas y con el sector civil para que hacer lo propio cada uno de estos valores en ejemplos como en el de México, en donde hubo 10 valores y mucha participación ciudadana, pero sobre todo también del sector privado para poder potenciar y de que el proyecto se apropiara dentro de esto, hizo que una comunidad como Querétaro pudiera estar orgullosa y sentir que esos valores ciudadanos como la tolerancia, el respeto y la responsabilidad, entre otros, sean muy bien plasmados dentro de este ejemplo. Y quería comentarles algo adicional desde la perspectiva en lo que en el día de hoy nuestro país está enfocado o está viviendo un poco, me voy a salir un poquito del libro, pero es para plasmarle de los esfuerzos que dentro del Tribunal Electoral, quien hoy es uno de quienes hacen posible que esta presentación del libro se pueda realizar. Quería comentarles que en Panamá hemos hecho algunos esfuerzos con un proyecto que se llama Academia Ciudadana, precisamente tomando estos buenos ejemplos que van muy vinculados en cómo hacer o promover que a través del debate con una asociación de jóvenes panameños, esta vinculación y específicamente en la academia, pero enseñando valores, pero a través del debate podamos resolver y respetar y disentir sobre los problemas nacionales que tiene en este momento Panamá. Ojalá más de estas herramientas pudiéramos interponerlas para poder que luego de una crisis económica en la que estamos sufragados todos los países en el mundo, esta importancia de la educación cívica y ciudadana hoy toma mucho más valor, y si nuestros sistemas educativos estuviesen más fortalecidos dentro de esta herramienta con una visualización mucho más fuerte, creo que sería más fácil poder disentir y poder llegar a consensos y acuerdos sobre los problemas económicos que nos atienden hoy en América Latina y sobre todo en la situación en la que Panamá se encuentra inmersa en el día de hoy, en donde los problemas de inseguridad y el alto costo de la vida están aflorados mucho en la calle, donde ya se ha perdido lamentablemente el respeto al derecho humano de hablar y de simplemente tratar de ejercer un derecho cerrando la oportunidad del diálogo, que esperamos que en el día de hoy se retome. Pero por eso es que este libro me parece sumamente interesante conocer no solamente qué han hecho organizaciones como las que hermanas dentro de nuestro contexto, que es no solamente OEI, sino UNESCO, o cómo plasmando muy bien nuestros derechos sentados y acordados a nivel mundial, se plasman proyectos y programas dentro de cada uno de los países miembros. Y sobre todo, el cordón umbilical, en donde creo que todos los ejemplos que nos ha plasmado Emma y Gerardo parten mucho de los niños, pero sobre todo de los jóvenes. Entonces, esa participación juvenil, además de la participación en género o en la equiparación de derechos, en donde las mujeres son muchas autoras o coautoras de estos ensayos, creo que también es importante esa visualización de la participación en que los proyectos están hechos por jóvenes o para jóvenes, para que esta educación cívica se promueva. Y felicitar además el ejemplo escogido a Emma y a Gema y a Gerardo, que me llamó mucho la atención en México, porque además han vinculado la educación cívica con el arte, a través de un nombre muy sui generis como escultura de valores, que me pareció sumamente interesante poder conocer y poder saber que los resultados de los que participan se sientan identificados y han mezclado valores como no solamente la educación, sino la cultura, que son dos entes muy importantes dentro de nuestra organización. Pero
resaltar que no importa cuánto recurso económicos sea o haya invertido cada uno de los países, en algunos pudimos tener la experiencia de saber el coste de la inversión, como en Australia, que me llamó también muy poderosamente la atención. Fueron 32 millones de dólares invertidos en un programa desde 1997 hasta el 2003, y en la cual luego, a pesar de haber hecho una gran inversión en materiales y en materiales y en capacitación para sus docentes, el cambio curricular que conllevó años posteriores después para llegar a un acuerdo por estar en gobiernos federales, hasta al sol de hoy, conllevó mucho más de eso para poder tener un proceso un poco más exitoso. Estos ejemplos claros y concretos que vemos en el libro, además de que coincido con Luigi que han escogido una excelente portada, me parecen sumamente valiosos, sumamente explícitos y concretos. Creo que eso es lo más importante y hace que la lectura del mismo libro sea muy fácil, porque como decía Luigi, podemos empezar desde cualquier punto a ver un ejemplo concreto que llama la atención y poder saber, por ejemplo, y tener desde el punto asiático, como es el caso de Japón, o desde un punto también muy importante como es Jordania, saber qué está sucediendo o cómo han hecho ellos para poder impulsar. Son estrategias, son herramientas, creo que tienen muy diversas y que para países como América Latina nos da un poquito más de frescor a la hora de poder presentar programas y proyectos. No quisiera, no tengo que decir que no tengo el tiempo aquí. Salvador, quisiera, no sé si dejarlo aquí y volver a entrar un poquito más en la discusión, pero agradecerles sobre todo la invitación y felicitar nuevamente a los autores y felicitar al Tribunal Electoral y a IDEA por la presentación e invitarme a presentar este maravilloso libro. Muchísimas gracias, licenciada Wong, por su estupenda intervención. ¿Está listo? Sí. Muchas gracias, querido Salvador. Y antes de comentar las valiosas participaciones de mis colegas, no quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer, por supuesto, al Tribunal y a IDEA, como lo mencionaba al inicio, pero particularmente, por supuesto, a Salvador como director del Instituto de Estudios Democráticos por todo el apoyo y la invitación, especialmente también al Departamento de Formación Ciudadana, a la licenciada Lidia Rodríguez por todo invaluable apoyo en todos los trabajos, y por supuesto también a Carlos González, mi querido colega y amigo de IDEA Internacional, y a la magistrada Yara Campo. Y bueno, yo les agradezco mucho a mis colegas Luigi Villegas, a la maestra Melissa Wong también, por sus valiosas y muy amenas participaciones también. La verdad es que es muy grato escucharles y destacar algunos puntos, y uno en el que coinciden, que parece como es una anécdota, sobre todo el tema de la portada del libro, porque si bien es cierto, a veces las portadas pueden ser únicamente como de, no sé si han visto algunos libros que son como series, ¿no? Y entonces son puros cuadritos o puros, sin nada más. Y en esta oportunidad, la editorial Tirant Blanche nos dio la oportunidad de jugar más, de ampliar más y poder tener una portada un poquito más que nos dijera más sobre el libro, sobre la experiencia global, un poquito más colorida, y ahí nos ayudó un diseñador muy talentoso del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que es Sergio Ríos, y bueno, pues tuvimos esta oportunidad. Igualmente, destacar que al momento en que invitábamos a las personas a escribir en este libro y que logramos un gran conjunto de plumas para las aportaciones, era muy grato que de inmediato les comentábamos el proyecto y nos decían que sí. La respuesta era sí a la primera, era me sumo. Encontramos esta gran coincidencia entre los países que también ahorita mencionaba Melissa,
en la formación ciudadana, en este interés de los países desde diferentes trincheras, desde la academia, desde el gobierno federal, las autoridades electorales, organizaciones de la sociedad civil, cada uno de estos poniendo, digamos, su granito de arena para poder realizar proyectos que abonen a la formación cívica. Y por supuesto también mencionaba Luigi la importancia de los proyectos desde lo local. Algunos y muchos de los ejemplos que vienen en este libro vienen desde lo local, empiezan desde un esfuerzo que pudiese parecer pequeño y que de repente va creciendo y se van sumando otras instituciones y otras personas para fortalecerlo y lograr que impacte a más personas. Esta importancia de las sinergias para lograr un mejor impacto. El ejemplo que mencionaba Melissa también en México que realizamos, el de este juego de palabras de Es Cultura de Valores, en donde contamos con el apoyo también del gobierno estatal, con la Secretaría de Cultura, en ese entonces, que estaba como directora Paulina Aguado, que se sumó a este proyecto, y las empresas, la sociedad civil y los artistas queretanos. Encontramos también esa coincidencia en el interés por la formación cívica, incluso de los artistas y de las empresas, ¿no? Por otra parte, otro punto que importante también es los ejemplos que mencionaban tanto Luigi como Melissa, y es que el libro puede parecer a lo mejor un poquito extenso, ahorita no me acuerdo las páginas, pero me acuerdo que eran más de 300, entonces de repente nos decían, pero no va a estar muy largo, ¿no? Cuando lo estábamos preparando, pero decíamos, bueno, pero si las personas se sumaron a escribir en el libro, pues qué mejor, ¿no? Vamos a involucrarlos a todos los que han dicho que sí. Sí fue una tarea titánica el encontrar a las personas precisas que se dedicaran a este tema de alguna forma u otra, que incidieran y tuvieran un caso de éxito o que quisieran compartir. Y eso nos tomó mucho tiempo, pero al final, como les decía, la verdad es que se sumaban de inmediato, incluso bueno, la directora general en ese entonces de la UNESCO, Irina Bokova, o Luis Almagro, ¿no? Secretario general de la OEA, que se sumaban al proyecto, pues fue un gran honor y nos daba mucho aliento para seguir adelante. Entonces el libro sí se vuelve un poquito más de 300 páginas, pero también son ensayos cortos, como decía Luigi, son ensayos que son muy amigables. Les pedimos a las personas que contribuyeron que fueran artículos de no más de 15 cuartillas. No necesitábamos más de 30 cuartillas y un estudio con palabras rebuscadas, ni más allá de contar una experiencia, y eso es lo que lo hace muy amigable en su lectura. Es un lenguaje muy simple, muy coloquial, en donde simplemente nos van contando una experiencia. Entonces eso lo hace, creo que muy amigable para la lectura. Son experiencias que vas tomando, la que más te interesa o la que más te guste, y el objetivo principal también del libro, además de compartir los casos de éxito, es que los podamos replicar. Están ahí a la mano y alguno de ellos seguramente podrá ajustarse a cada requerimiento local. Entonces la idea es poder compartir esta experiencia y replicarla en la medida de lo posible, y por supuesto también, como menciona Melissa, ojalá logremos otra edición de este libro y podamos compartir la experiencia de Panamá y de muchos otros países que puedan sumarse. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Desde las plataformas hay dos participantes que hacen preguntas. Una plantea la tensión entre los medios de comunicación y el tipo de valores que se promueven a través de los medios de comunicación de masas y las campañas de educación cívica que por supuesto pueden tanto coincidir como colisionar con las campañas que se dirigen desde los centros de comunicación que estamos mencionando. ¿Cuál sería tu impresión respecto a esa colaboración o tensión?
Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la información que se brinda hacia la ciudadanía. En este sentido, y un claro ejemplo, es el Tribunal Electoral de Panamá, en donde desde su dirección de comunicación juegan un papel importante en la comunicación que se va transmitiendo y la que brindan directamente tanto a medios de comunicación como a líderes de opinión. En este sentido, y sé que el tribunal lo hace y muchas autoridades electorales, hablando específicamente ahorita de autoridades electorales, pero que aplica perfectamente para cualquier institución y para cualquier autoridad gubernamental, es fundamental que los medios de comunicación sean capacitados, reciban esta capacitación por parte nuestra a fin de poder comunicar las cosas de manera puntual, objetiva y veraz. Entonces, en México hemos desarrollado también, cuando son procesos electorales, un acompañamiento directo con los medios de comunicación a través de cursos y talleres en donde se les capacita a los medios de comunicación con los pasos que vamos dando. Muchas veces la ciudadanía, y no tiene por qué saberlo, ¿no? Si nosotros no lo comunicamos, pues no está empapada de todo lo que conlleva un proceso electoral. Muchas veces empiezan a vivir, por ejemplo, un proceso electoral hasta que empiezan las campañas, ¿no? Sin embargo, es una preparación de más de un año normalmente, y ir construyendo esta dinámica de irles compartiendo los puntos que estaremos viendo durante el proceso electoral y que ellos puedan compartir esta información y de esta forma también van formando ciudadanía, van inculcando en la ciudadanía el conocimiento real de un proceso electoral en este caso, y bueno, como les digo, pues aplica para todas las funciones, ¿no? También desde las plataformas, otra participante se plantea la existencia o no de instrumentos de medición de la cultura cívica de los países. De hecho, eso es un tema que se aborda en varios de los ensayos que integran el libro, y cualquier visión que puedas aportarnos en ese sentido sobre cómo medir la educación cívica del país se agradece. Claro que sí, con mucho gusto. Bien, existen muchísimos análisis que se realizan desde las instituciones, por supuesto IDEA Internacional es un gran ejemplo también de ello, los análisis que arrojan de instituciones, y es importante buscar también aquellas instituciones, digamos, serias que desarrollan una investigación, un análisis serio de la situación que guardan nuestros países. Existen de diversos temas en materia de corrupción, en materia de transparencia, en materia de democracia, etcétera, ¿no? De educación, por supuesto. En el libro se cita específicamente uno de Irina Bokova, que menciona el informe de monitoreo de educación cívica global que realiza la UNESCO. Aquí nos da también cuenta de unas buenas cifras de cómo estamos en materia de educación. Hay un sinnúmero de este tipo de estudios y análisis. Hace poquito, la semana pasada, escribí un artículo precisamente sobre la importancia de recurrir a estos análisis. Ahí están a la mano y la idea es que podamos recurrir a ellos, y de esta forma también podemos votar de una manera informada, ¿no? Sabiendo cómo estamos actualmente como país, cada uno o nuestra región, y también el poder ir construyendo de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las cifras que los análisis nos arrojan. En una clave similar, en tu ensayo tocas puntualmente el aspecto de la educación cívica en la malla curricular. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar al respecto? Ahorita en la mañana justo estábamos comentando este punto, y es que en muchos países desafortunadamente hemos visto que la materia o la asignatura de formación cívica en algún momento se retiró, ya sea a nivel primario, educación básica o superior. Hoy me congratulo mucho de que, por ejemplo, en el caso de México, la materia de ciudadanía y democracia que tengo la fortuna de impartir en una universidad, en el TEC de Monterrey, en mis épocas de estudiante no existía, y hoy tengo el gusto de impartirla, y me da muchísimo gusto porque se da esta materia a todas las carreras universitarias, es decir, puedo tener un grupo de agrónomos, de financieros,
de contadores, de ingenieros en alimentos, etcétera, y se vuelve un grupo muy interesante con diferentes perspectivas. Entonces, y en el libro, por supuesto, vienen muchos ejemplos en donde ya sea que la escuela adopte la currícula si es que no está, o la sociedad civil la involucre, o el gobierno federal la promueva. Y pasa, por ejemplo, que en grupos tan diversos, ¿no? Cuando he impartido también la materia, y les cuento, de repente ha sido como recurrente que alguna joven estudiante me ha preguntado qué diferencia hace su voto, ¿no? Me dice, pero ¿para qué voy a votar? Pues solamente soy yo, ¿no? No va a impactar, no tiene ningún sentido. Y creo que la materia, el poderla impartir y que se imparta ojalá en todas las partes del mundo y a todos los niveles, al final me es muy grato darme cuenta cuando ellos me dicen que su perspectiva cambia después del semestre y me dicen, ya me interesó más la política y ya me voy a meter más, aunque sea a ver las noticias o a participar más. Y yo le decía a estos jóvenes que me preguntaban esto, y yo les decía, cómo es que su voto sí hace una gran diferencia. Miren, por ejemplo, en México son 25 millones de jóvenes de 18 a 29 años en la lista nominal. Solamente el 50% de los jóvenes sale a votar. Entonces yo les decía, bueno, de esos 12.5 millones que no salieron a votar, que se quedaron en su casa como tú, ¿no? Como aquel que me preguntaba, dije, imagínense que entonces los 12.5 millones sí hubieran salido a votar. ¿Ustedes creen que 12.5 millones de jóvenes pueden hacer una diferencia? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que no se quite esta currícula, que se incluya en todas las universidades y en las preparatorias y en la educación básica, porque es parte de nuestro día a día, porque tenemos que seguir con esta construcción ciudadana todos los días, desde pequeños, jóvenes y por supuesto como adultos. El día de ayer se continuó en el seno de la recién instalada Comisión Institucional de Cultura Cívica y Electoral la discusión del plan estratégico quinquenal del Tribunal Electoral en materia precisamente de educación cívica y electoral. México tiene mucha experiencia adoptando incluso estrategias nacionales de educación cívica y electoral. Quizás pudieras compartir con el auditorio cuál ha sido la racionalidad detrás de ese tipo de iniciativas y cuál ha sido el resultado hasta ahora. Claro que sí. Sí, precisamente ayer y tuve el gusto de formar parte de ese proyecto y de estar ayer en esta instalación de la comisión, en donde pues se busca implementar un plan estratégico quinquenal en formación ciudadana por parte de las unidades y direcciones que integran el tribunal. Y como les decía hace un momento, me parece que abona a visibilizar cómo desde nuestra trinchera, desde nuestra área, sí contribuimos a la formación cívica todos los días. A veces pensamos que que solamente le corresponde a lo mejor al departamento de capacitación, y no es así. Y no solamente existe la capacitación electoral o la formación electoral, sino que es muy amplio el ramo que abarca. En México se han hecho esfuerzos como la ENCívica por parte del Instituto Nacional Electoral, un esfuerzo también quinquenal y que ha tenido también los ejes correspondientes de verdad y exigencia. El poder también involucrar a la ciudadanía en no nada más saber que tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, sino también exigir la rendición de cuentas, exigir la transparencia y tomar un papel mucho más activo como ciudadanas y ciudadanos, no quedarnos con vamos a ir a votar cada 3, 4 años, ¿no? Cuando nos corresponde, sino todos los días hacerlo. En el libro, por supuesto, también no solamente los ejemplos, y eso en realidad la gran mayoría, no son solamente de vamos a dar las clases, claro que es una parte súper importante, pero otro aspecto muy relevante son ejemplos en donde la ciudadanía
participa activamente en actividades, en proyectos, en donde se involucran, se les invita a involucrarse y a vivir los valores, no nada más a que los comentemos a lo mejor en el radio o la televisión, sino que los puedan vivir. Y es que cómo vamos también a participar si no estamos involucrados, si no tenemos el conocimiento de las cosas y no contamos con estos espacios de deliberación. Otro aspecto de la encívica es precisamente esto de apropiarse del espacio público, que la ciudadanía pueda apropiarse de los espacios públicos de manera, por supuesto, cívica, con una aportación hacia la formación ciudadana. Hay un ejemplo también, pues es el caso de Escultura de Valores, en donde el objetivo era que la ciudadanía viviera los valores y también se apropiara del espacio público a través de las esculturas. En esa misma línea del vínculo entre la educación cívica y electoral y el arte, ¿hay otras experiencias en México que pudieras compartir? Yo creo que hay muchas. En México, además del Instituto Nacional Electoral, existen en cada entidad federativa autoridades electorales locales, como el caso del Instituto Electoral de Querétaro, ¿no? Hay uno en cada una de las 32 entidades federativas y cada uno de ellos, de estas instituciones, hacen un gran esfuerzo para, desde lo local, realizar proyectos exitosos. Se realizan muchísimos y con enfoques a los diferentes segmentos poblacionales. Tenemos entidades federativas donde además hay una gran población de comunidad indígena, por ejemplo, y cada una de las entidades federativas, por supuesto, pues es muy diferente entre sí, ¿no? En población, en segmentos, bueno, hasta en el clima, ¿no? En general somos diferentes, entonces se apunta hacia lo local, hacia poder tener esfuerzos locales que permitan también una mayor incidencia. A veces pudiese ser incluso más fácil jalar, digamos, desde lo local para después irlo extendiendo. Muchos de los ejemplos o de las nuevas ideas que se han desarrollado en México surgen desde lo local y muchas veces después también el INE los adopta, los arropa también, además del esfuerzo nacional que se hace. Un comentario quizá más práctico sobre la preparación del libro. Una obra que debió haber sido muy compleja de ejecutar sobre la base de que los participantes eran de tantos lugares distintos. Y en relación a la experiencia previa del libro Hermanos sobre participación, no sé qué tipo de contrastes hay entre cómo se hizo el primer libro y cómo se hizo el segundo, y la experiencia puntual, como decía, de vincular a personas de tantos lugares diferentes. Sí, fue una tarea ardua, compleja, larga, pero en ambos casos, tanto en el de mecanismos de participación ciudadana como en el de educación cívica, una experiencia global, tuvimos la fortuna de que las personas que íbamos invitando se sumaran rápidamente. Esto nos hizo mucho más simple todo. Quizás lo más complejo era poder contactarlas, ubicarlas, ¿no?, en los mapas, a través de investigación y que nos contestaran, ¿no? Porque a veces no llega el correo electrónico, a veces se fue al spam, un sinfín de cosas que pasan. Entonces sí fue un libro que se preparó con más, no me acuerdo, tomó como unos 15 meses yo creo, y fue una tarea ardua. Fue posible gracias también al apoyo de muchas personas en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que se sumaron ahí a ayudarnos en todo lo posible. Había también que traducir los artículos que estaban en inglés. Entonces, pues sí, fue una labor de muchos meses. Y después también se me olvidó compartirles, porque es una trilogía. Entonces, el tercer libro que realizamos en este sentido de una experiencia global es el de Segunda Vuelta Presidencial, una experiencia global donde también invitamos a varios países, pero aquí puntualmente son países que tienen la segunda vuelta electoral, que no aplica en todos los países. En México no existe. Entonces, se nos hacía también muy interesante el poder compartir la experiencia de diferentes países, la visión distinta,
cómo funciona, ¿no? Cuáles son los plazos, los tiempos, las circunstancias, y ahí participan también muchas autoridades electorales que se sumaron a compartir la experiencia. Entonces, sí, toma mucho tiempo, pero la verdad es que el resultado es muy gratificante. Muchas gracias. Una última pregunta y al mismo tiempo una invitación para tu intervención de cierre sobre el libro, y es la de una participante que quiere que por favor reiteres dónde puede conseguir copia del libro. Entonces, en ese sentido, te pediría que una última intervención y que no dejaras de incluir ese dato para la participante que lo pide. Claro que sí, Salvador, con mucho gusto. Y no sé si los compañeros de acá de sistemas pudiesen poner la presentación mía en donde viene, creo que es la última diapositiva, en donde viene el link a la editorial. De todas formas, igual es googlear nada más editorial Tirant lo Blanche y ahí entras a la página principal, arriba viene búsqueda y bueno, pues solamente colocar el nombre completo del libro, Educación Cívica, una experiencia global. Desafortunadamente nosotros ya no tenemos libros, pero ahí están disponibles con la editorial, tanto en ebook como en el formato físico. Acá está, muchas gracias. Entonces aquí es donde se puede obtener. ¿Y el mensaje final? Y como mensaje final, bueno, además de agradecer nuevamente el apoyo del Tribunal Electoral de Panamá y de todas las unidades y direcciones, también a quienes nos acompañan acá físicamente en este auditorio tan lindo y a quienes nos acompañan por las redes, por supuesto Salvador, gracias. Gracias a la magíster Melissa Wong, al consejero electoral Luigi Villegas, a Carlos González por la invitación. Mi mensaje de cierre únicamente es reiterar, más allá de que lean el libro, ojalá y sí, si les gusta el tema de educación cívica, como decíamos, es como muy amigable leerlo, pero más allá de eso es que tomemos conciencia de que cada uno de nosotros podemos formar ciudadanía. Así como en el ejemplo que comentaba hace un momento sobre el joven que me preguntaba si su voto es importante o no es importante porque es una sola persona, igual pasa con la educación cívica. Si desde nosotros como persona única y vamos por la calle y cedemos el paso, no le gritamos al de al lado, ejemplos muy simples, ¿no? Y muy cotidianos que nos pasan a todas y a todos, desde ahí estamos formando ciudadanía con nuestro ejemplo. También la estamos formando hacia con las personas con las que estamos y por supuesto siempre basado todo desde el respeto y la empatía, que me parecen valores fundamentales. Entonces únicamente invitarles a concientizarnos desde dónde podemos nosotros contribuir como personas a la formación cívica de mi ciudad, de mi país, de mi región y por supuesto del mundo. Nuestras decisiones y nuestras acciones sí hacen una diferencia y sí tienen un impacto y puede ser en el medio ambiente, en la calle, en la colonia, en la casa, en la escuela, en todos lados. Nuevamente, muchas gracias y muy honrada de estar aquí. Muchísimas gracias. Efectivamente, llegamos a la conclusión del evento del día de hoy y corresponde darles las gracias a la coautora del libro, a Gema particularmente, a los miembros de la mesa principal que comentaron el libro, a Luigi y a Melissa, a la encargada del Departamento de Formación Ciudadana en Democracia del Instituto de Estudios Democráticos, Lizzy Rodríguez, a nuestro amigo Carlos González de Idea Internacional, que siempre nos recuerda que la formación cívica es cuestión de crear competencias y valores, y también a todo el equipo del Departamento de Formación Ciudadana, a la licenciada Yara Campos, que nos acompaña el día de hoy, efectivamente, y que preside la comisión institucional recién instalada el día de ayer, a todos los miembros de la comisión institucional y al público que está presente en este auditorio, como que sigue el programa a través de las redes. Sin la participación de todos los que están hoy presencialmente o a través de las redes, no se puede contribuir a seguir impulsando como se impulsa a la educación cívica, y sin educación cívica la sostenibilidad de las democracias es precaria.
Así que vamos a todos, con eventos como este y con los esfuerzos que están planificándose para los años próximos, a seguir arrimando el hombro para fortalecer nuestra democracia que tanto lo necesita. Muchísimas gracias.